Bueno, seguimos en la otra orilla con esto, preocupación que hay por el rebrote de COVID en Europa. Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia y va a blindarse con nuevas restricciones. Estamos viendo algunas imágenes de un informe que hizo la televisión española, pero sobre todo hay en Rusia hubo casi 1.200 muertes en 24 horas. Hay medidas que se han tomado en los países de Alemania, Noruega, Austria, Países Bajos y República Checa, que van a implementar restricciones más estrictas, las cuales van desde, bueno, obviamente, cuarentenas sectorizadas hasta la extensión del pase sanitario. Cuando creíamos que estábamos saliendo de la pandemia, de Europa viene esta alerta que realmente la tenemos que tener en cuenta, porque lo que pasó siempre en esos países terminó repercutiendo meses después en América Latina y sobre todo en Argentina, donde realmente hemos tenido, no digo más tiempo, pero sí también más tiempo, más información que ellos para responder más rápido. El informe realizado por varias cadenas también llegó obviamente a la Angela Merkel, que es actualmente el primer ministro de Alemania saliente, que habló sobre el rebrote y dijo que estaba muy preocupada. La canciller pidió hacer un esfuerzo nacional para frenar los contagios, que esta semana se ubicaran en niveles récords desde el inicio de la pandemia. También llamó a que se evalúe la toma de medidas de prevención adicionales antes que sea demasiado tarde, digamos, medio apocalíptico el pedido de Merkel, pero que tiene que ver con la cantidad de contagios sin precedentes que tuvo Alemania y que tienen también un alto número de antivacunas, de sectores antivacunas que no solamente no asistieron a vacunarse, obviamente, sino que militan contra la vacunación del COVID. Esto hace que claramente se produzcan más nuevos contagios y, como le decía al comienzo del programa, como lo contaba en ese momento Andrea Uboldi, que era la ex ministra de Salud, el virus, en la necesidad de replicarse, se copia mal y se van generando mutaciones genéticas que pueden llegar a traer aparejado que la efectividad de las vacunas no sean las adecuadas. Obviamente que tiene que ver también con la llegada del invierno en Europa, o en el norte, no sé cómo están las cosas en Estados Unidos, pero sí en Europa, donde realmente, por lo menos en Alemania, en las últimas horas, el Instituto Sanitario Robert Koch registró 45.081 nuevos contagios y 228 muertos en 24 horas. Los números se conocieron después de que el día jueves Alemania confirmaba 50.196 infectados en un día, la mayor cantidad desde el inicio de la pandemia. En tanto, en la incidencia de los 7 días, el país volvió a marcar un récord con 277 contagios cada 100.000 habitantes. Y respecto a la campaña de inmunización, los datos oficiales indican que un 67,4% de la población se encuentra totalmente vacunada, la cifra consideradamente insuficiente por el gobierno por encontrarse muy lejos del objetivo, que es un 75% para llegar a la inmunidad de rebaño. Realmente los datos que vienen de Europa por la cantidad de contagios diarios que están teniendo, también que hay mayor testeos allá y que eso hace que salte para arriba la cantidad de contagios, es preocupante porque no están resolviendo el tema del COVID. Lo digo con preocupación porque realmente, parecería que ya terminó la pandemia, y si bien hay que tener elementos en la Argentina para cuidarse, se habían cerrado hasta las unidades de terapia de COVID, que ahora se volvieron a abrir, y nos parece muy importante esto. Según la información epidemiológica de la Argentina, no estamos en una situación de brote, pero
estamos teniendo un pequeño aumento diariamente de la cantidad de casos. La Argentina en las 24 horas había confirmado 1.600 casos. Un número, ahora le voy a pasar a Vale para que muestre esta sala de situación, que es la información epidemiológica, a ver si la podemos poner en la placa, de lo que es la realidad de Argentina con respecto a, obviamente, el COVID. La provincia de Santa Fe aparece lejos de esto. Ahí está la placa, bien. Bueno, obviamente tenemos casi 5.300.000 casos que hemos tenido, de los cuales tenemos 18.000 activos, o sea, 18.000 personas en la Argentina que tienen caso de COVID. Tenemos 1.614 casos confirmados en las últimas 24 horas. Bueno, obviamente tenemos un número de recuperados interesante. 13 fallecidos en el día de las últimas 24 horas. Casi 117.000 fallecidos en total. 39.000 testeos en el día y casi 25 millones de testeos totales. Lo que no hay tampoco un riesgo en las camas UTI, que adulto en Nación tenemos un 35% y del AMBA un 40%. A ver, lo vuelvo a decir, obviamente que la provincia de Santa Fe en las últimas horas notificó 42 nuevos contagios, es muy bajo, pero así empezó Europa hace unos meses. Obviamente nosotros estamos entrando en un primavera-verano diferente que los europeos, pero este es un virus muy jodido, es un bicho bastante jodido y hay que tener todos los cuidados. Por eso se anunciaron los esquemas de vacunación de refuerzo y se están vacunando obviamente a los menores de 12 años, digo, entre 12 y... Sí, a los menores de edad, digamos. No quiero dar los datos ahora porque no los tengo acá, no los estoy viendo de cuántos son los números de vacunados en la Argentina. Tiene que estar en algún lado, ahora lo voy a buscar. Monitor público de vacunación, acá lo encontré, para ver cómo estamos en la Argentina con respecto a el tema de la vacunación del COVID, para ver cómo nos preparamos para una posible tercera ola que golpee, dado lo que está pasando en Europa. Yo vuelvo a insistir, me parece que necesitamos estar prevenidos, alertas sobre cómo atender esta problemática, pero no de los efectores públicos, de los gobiernos que seguramente están monitoreando y viendo esto, sino viendo el tema de la población, cómo concientizar después de un año y medio de pandemia, todos hinchados los huevos, para decirlo claramente, cómo hacemos para concientizar sobre el tema del COVID. Ahí también te mandé, Vale, el monitor público de vacunación para que lo puedas mostrar. Tenemos, es el último link que te mandé, ahí está, 63.747 y 747.775 aplicaciones. Con el esquema iniciado tenemos 35 millones, con el esquema de vacunación completa una cantidad de 27 millones de personas. Todavía estamos lejos de la cantidad de vacunas que necesitamos, porque realmente para poder pensar en lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, deberíamos tener unos 35 millones de personas vacunadas con el esquema de vacunación completo, ¿no? Empezaron las dosis de refuerzo realmente muy bajo o adicional. Tenemos vacunados con dosis de refuerzo 43.000 personas, vacunados con dosis adicional 686.617 personas, pero no sabemos por qué todavía no estamos teniendo el número que nos importa. Con respecto a la cantidad de vacunas aplicadas en la provincia de Santa Fe, tenemos 2.200.000 personas aplicadas supuestamente con las dos vacunas y 2.900.000 con la una. Somos 3.200.000. Todavía falta 1 millón de personas por vacunar en la provincia de Santa Fe. Muy raro esto, che. ¿Por qué tan poco todavía? Pero bueno, habrá que seguir insistiendo. Obviamente tiene que ver también con las edades que recién se están ampliando. Y se aplicaron en el día... en estos días, no, en total unas 5.800.000 vacunas.
Vuelvo a insistir con el tema de lo de Europa, hay que mirar con atención, hay que mirar con cuidado qué es lo que puede significar. Por ahí la tasa de letalidad ha bajado un poco, habrá encontrado los organismos la manera de repeler al virus o generar los anticuerpos necesarios, pero si no hay un esquema de vacunación que llegue al 75% en la mayoría de los países del mundo, vamos a estar lidiando con esto un largo rato.